Hola, hola. Bienvenidos a otro episodio de Living in Spanish, podcast para estudiantes que desean mejorar su escucha y ampliar su vocabulario. Mi nombre es Lesky y hoy vamos a hablar de un tema que puede ser un poco polémico. ¿Somos los latinos ordenados o somos un caos organizado? Vamos a descubrirlo juntos. Por cierto, si estás escuchando esto desde tu casa, tu cuarto o en el carro, échale un vistazo a tu alrededor. ¿Está todo en su lugar? Ok, vamos al grano. Primero, ¿qué significa realmente ser ordenado? ¿Significa tener la casa limpia como una revista? ¿O tener una lista para todo? Bueno, depende a quién le preguntes. En muchos países, el orden es algo muy personal. Cada persona tiene su estilo. Hay quienes necesitan tener todo limpio, todo alineado, todo etiquetado. Y hay otros que dicen, yo sé dónde está todo, aunque tú no lo entiendas. Pero hablemos de las casas latinas. Muchas veces la sala de la casa está perfecta, está todo limpio, el sofá bonito, la mesa con flores. Pero si entras a la cocina o al cuarto de los niños es otro mundo. Y si buscas algo como los documentos importantes, probablemente estén en el cajón de todo o debajo del colchón de la... Una escena muy típica es cuando los hijos necesitan algún documento significativo y les preguntan a los padres, mamá, papá, ¿dónde están los papeles del seguro? Y la respuesta de los padres es, ahí, en el cajón, con los lápices, el control remoto, donde están las pilas sueltas o debajo del colchón. El colchón es como nuestra caja fuerte. Todo lo importante se encuentra ahí. Esto se los voy a explicar en profundidad más adelante. Pero, ¿por qué pasa esto? Bueno, muchos latinos crecimos en casa donde no había mucho espacio o donde vivía toda la familia junta. Mamá, papá, abuelo, abuela, tías, tíos, primos. Entonces aprendimos a adaptarnos, a guardar cosas donde se pueda, a usar un poco la creatividad. Además, en nuestra cultura muchas veces el enfoque está más en las personas que en las cosas. Es más importante compartir un café con la abuela que tener la cama bien tendida. Pero ahora bien, hablemos con honestidad. ¿Por qué muchas veces hay desorden en las casas latinas? No siempre es por flojera o por falta de interés. Muchas veces el desorden tiene una razón más profunda. La vida está llena de cosas que hacer y el tiempo no alcanza. En muchas familias latinas el día empieza muy temprano. Hay que preparar el desayuno, dejar a los niños en la escuela, ir al trabajo. Y a veces el camino de la casa al trabajo toma más de 1 hora en transporte público. Trabajar 8 horas o más, hacer fila para pagar cuentas o hacer trámites, volver a la casa, cocinar, ayudar con tareas y limpiar. ¡Wow! Sí queda energía. Y al final del día solo quieres sentarte 5 minutos sin hacer nada. Con todo esto, ¿cuándo hay tiempo para ordenar el armario o limpiar debajo del sofá? Además, en Latinoamérica muchas personas tienen más de un trabajo o trabajan en condiciones difíciles, con horarios variables o mal pagados. En esos casos, el orden no es una prioridad. La prioridad es comer, descansar un poco y sobrevivir. Y si hay niños pequeños, bueno, el caos es parte del paquete. Es típico que los padres ordenen la sala y a los 10 minutos ya aparezca un parque infantil con todos los juguetes regados. También hay que decir que en muchas casas latinas una sola persona se encarga de casi todo. La limpieza, la comida, los niños, las compras, todo. Por lo general las mamás y las abuelas. Incluso hay muchas madres que también tienen sus trabajos, por lo cual la vida se hace cuesta arriba. Y claro, es imposible hacerlo todo perfecto. Entonces, el desorden no es porque no se quiera ordenar, es porque no da la vida, literalmente. En la cultura latina, lo más importante no es tener la casa perfecta, es recibir la visita con cariño, tener comida en la mesa y reírse un rato, aunque haya ropa sin doblar. Es muy común recibir a una visita y decir, perdón por el desorden,
pero siéntate, te sirvo un cafecito. Y eso también es belleza. Una belleza más real, más humana, menos de Instagram. También hay algo muy chistoso y es que en muchos hogares latinos el orden depende del día y de quién viene de visita. El orden llega a casa cuando viene la abuela o la tía. Recuerdo a mi madre decir, rápido, rápido, a ordenar la casa que ya viene la tía. De repente todos corren, recogen, esconden cosas en los cajones y listo. Parece una casa de revista. Pero no mires debajo del sofá ni abras los closets. Ahí vive el verdadero caos. También está el clásico cuarto de los niños o adolescentes. Una montaña de ropa, juguetes, libros y se vienen las típicas frases de los padres. Ese cuarto parece zona de guerra y el niño con la común respuesta. Pero yo sé dónde está todo, mamá. Otra situación que trae el orden a las casas de los latinos son las festividades, como la Navidad, que es tan importante para nosotros. En Navidad o antes de Navidad decidimos ordenar todo, botar cosas viejas, donar, pintar la casa, todo debe estar perfecto para las festividades. Ahora hablemos de cómo se vive el orden o el desorden en la vida cotidiana en muchos países latinos. Spoiler, el concepto de orden es muy flexible. Ahora hablemos de la calle en Latinoamérica. Es muy usual hacer cola o fila para todo. Para tomar el bus, para pagar las cuentas, para entrar a algún lugar. Pero en la práctica siempre hay alguien que se cuela. Y no solo eso. En algunas ciudades las filas no son líneas rectas. Son grupos de personas medio desordenadas y tú tienes que adivinar quién es el último para así saber dónde pararte. Ahora hablemos del tráfico en el mundo latino. Si has manejado o viajado en carro por ciudades como Ciudad de México, Lima, Bogotá, Santo Domingo o Buenos Aires, sabes de lo que te hablo. Las reglas simplemente son flexibles. En teoría, existen reglas de tránsito, semáforos, carriles, señales, pero en la práctica muchas veces cada uno hace lo que puede. Si no hay policía, me paso o me como el semáforo. Ay, ese espacio es chiquitito, pero no debo parquear, pero yo me meto igual. Y la corneta es el instrumento nacional. En algunos países, tocar la corneta o bocina es casi un deporte nacional. No importa si el semáforo acaba de cambiar a verde. Siempre escuchas el pip, 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 y el típico grito, avanza, avanza, que no tengo todo el día. La bocina se usa para todo, para saludar, para apurar, para quejarse, hasta para echar los perros. Podemos observar en las ciudades cómo las motos se meten entre los carros como si jugaran a un videojuego. Los buses públicos paran donde quieran, cuando quieran. Los peatones cruzan donde pueden, a veces por la cebra, a veces por donde les da la gana. Y sin embargo, todo fluye. Parece un caos, pero es un caos con ritmo, como una coreografía improvisada. ¿Pero por qué pasa esto? Pues hay varias razones. Las ciudades crecieron muy rápido sin buena planificación. Hay poca educación vial y la gente está bastante estresada, cansada, apurada y solo quiere llegar. Además, como en otras áreas, el orden es flexible. La prioridad es avanzar, resolver y sobrevivir en el camino. Ahora hablemos del trabajo. ¿Y qué pasa en el trabajo o en las reuniones? En muchos países la puntualidad es opcional. La hora de llegada en la oficina es a las 8 a.m., por ejemplo. Pero podemos ver cómo las personas llegan o empiezan sus actividades hasta una hora más tarde. Una reunión a las 5 empieza a las 5:30 o a las 6. Y nadie se estresa. Todos llegan saludando, preguntando por la familia, con calma. Así que es muy común escuchar frases como, nuestro compañero llegó a la hora latina, es decir, llegó tarde. O cuando intentas organizar una cita a una hora puntual y viene la típica respuesta, ¿a qué hora es? ¿A las 6? ¿Esa es la hora oficial o es la hora real? Es decir, una cosa es la hora en que se debe llegar y otra, la hora en que las personas llegan claramente con retraso. No te sorprendas si te invitan a cenar a una casa latina a las 7 de la noche y cuando llegas apenas están empezando a cocinar. Así que mi consejo es
pica algo siempre antes de ir a cenar a una casa latina. Pero es parte de nuestra cultura. Todo es más relajado, más flexible. Pero eso sí, no significa falta de respeto. A veces solo es una manera diferente de organizar el tiempo. Bueno, ahora hablemos de los fulanos, documentos y el caos controlado. Como lo mencioné, los latinos tenemos nuestro sistema de seguridad. Así que cuando viene la pregunta, mamá, papá, ¿dónde está el pasaporte? ¿Dónde está el contrato de trabajo? ¿Y los recibos de luz? ¿Me puedes por favor dar la partida de nacimiento? En muchos hogares hay un lugar secreto. Todo está debajo del colchón. Una amiga mía siempre decía que su mamá tenía su sistema de seguridad casero, claramente muy especial. Ahí guardaba los documentos importantes, el dinero de emergencia, las fotos familiares y hasta los aretes de oro. Todo estaba debajo del colchón. Sí, literal, el colchón de su cama era como una bóveda secreta. Un día mi amiga necesitaba su acta de nacimiento para un trámite. Mamá, por favor, ¿dónde está el acta de nacimiento? Debajo del colchón, ahí, hay una bolsa de plástico y está junto a esa libretita roja y los recibos del gas. Pero cuidado, no vayas a doblar o romper la cadenita de oro de la abuela. Resulta que ahí estaba todo. Copia del pasaporte, certificados médicos, un sobre con $, para emergencias, una estampita de la Virgen y hasta una lista de números de teléfonos escrita a mano por si se cae el internet. Mi amiga siempre decía en broma, si algún día se incendia la casa, yo no corro por la computadora, yo agarro el colchón y salgo con él. Eso se llama desorden funcional. No se ve bonito, pero funciona. Hasta ahora hemos hablado del orden en casa, en la calle y en el trabajo. Pero ahora vamos a ir más profundo. ¿Qué es orden y quién lo decide? Comparemos esta situación con otros países o culturas. En algunos países como Suiza o Japón, el orden es casi una religión. Las calles están limpias, el tren llega a la hora exacta, nadie se cuela en la fila. En Japón, por ejemplo, o en Suiza, si el tren se retrasa 2 minutos, el conductor se disculpa. En cambio, en muchos países latinos el bus llega cuando puede y nadie se queja. Pero ¿eso significa que los latinos no tengamos orden? No, tenemos otro tipo de orden. A veces es un orden más flexible, más adaptable, más humano. Hay quienes dicen que el desorden latino es creativo. En medio del caos siempre resolvemos, improvisamos, buscamos soluciones, hacemos milagros con poco. El orden no es solo limpiar o llegar, por ejemplo, a tiempo. También hay orden mental, emocional, social. Por ejemplo, una persona puede tener su casa desordenada, pero su mente clara. Es una persona empática, es una persona que ayuda al prójimo. O puede haber una persona que llega tarde a todo, pero siempre cumplirá sus promesas. Y eso también es importante. Y muchas veces en el mundo latino ese desorden es una forma de adaptarse, de sobrevivir, de vivir con sabor. Así que bueno, después de todo esto llegamos al final del episodio. Hoy hablamos de qué significa ser ordenado en el mundo latino y descubrimos que el orden no siempre es como lo pintan en los libros o en las revistas. Sí, tal vez nuestra casa no esté siempre impecable, tal vez llegamos un poquito tarde a las reuniones. Y sí, puede que tengamos una montaña de papeles escondidas en un cajón misterioso o debajo del colchón. Pero también vimos que el orden es relativo. No se trata solo de limpieza o puntualidad, sino de cómo vivimos, cómo resolvemos, cómo nos adaptamos. En muchas culturas latinas hay un caos organizado que funciona. Un estilo de vida donde la calidez humana, la improvisación y la flexibilidad son más importantes que seguir una lista perfecta. Tal vez no somos suizos, pero cuando hay que ayudar, organizar una fiesta, resolver un problema o recibir una visita inesperada, ahí estamos y con todo el corazón. Entonces, si alguna vez te sientes mal por tu desorden, recuerda esto, no es desorden, es estilo de vida, es sabor latino. Y gracias por acompañarme en este episodio. Recuerda que si quieres la transcripción, el vocabulario, las frases claves y ejercicios de gramática, puedes unirte a nuestra comunidad en Patreon. Busca el enlace en la descripción. Además, si te gustó el episodio, compártelo con tus amigas. Deja un comentario o cuéntame, ¿tú eres más suizo o eres más latino? Bye.